Hola Bolivia, hoy analizaremos el comunicado, la conferencia de prensa o el pronunciamiento, como quiera llamarlo el señor David Choquehuanca, porque acá hay material de mucho valor. Hay no uno, sino tristemente varios mensajes, confrontacionistas y mentirosos. Y es importante, muy importante, que la población entienda palabra por palabra el mensaje de este señor. Me permito compartir pantalla y vamos a reproducir sus declaraciones y vamos a ir comentando pasito a paso. Nuevamente al pueblo boliviano. El pueblo boliviano tiene que saber lo que están buscando es dividir y debilitar a nuestras organizaciones sociales para saquear nuestras riquezas. Lo que están buscando es impunidad. A un pueblo dividido y debilitado es muy fácil asaltar. Vamos por partes. No menciona las razones del paro nacional. O sea, estamos hablando de un legislativo que no provoca, un legislativo que no aprueba leyes entre gallos y medianoche, un legislativo que no toma en cuenta la opinión casi mayoritaria de la representación parlamentaria de oposición. Digo casi porque estamos ahí. Y lo único que le sirve es esa mayoría simple establecida por la legislación de Evacopa. Leyes inconstitucionales, arbitrarias y atentatorias contra los derechos. Eso no lo toma en cuenta. Él acusa intención de un lado opositor que no es el MAS, es la población boliviana, porque estamos hablando de sectores que no han sido divididos por la oposición. Recordemos y aclaremos, el sector gremial no es de derecha. El sector de transporte no es de derecha. No se trata de que esta gente, estos sectores, respondan políticamente a algún interés que no sea su propio cuidado y seguridad. Entonces está desconociendo el señor Choquehuanca la primera realidad. Este conflicto lo está sembrando su legislativo con su permiso, con sus leyes, con los proyectos que son recibidos y remitidos desde el Ejecutivo, como siempre sucedió en la tradición de los gobiernos del movimiento al socialismo. Entonces no puede negar, y eso hay que dejarlo absolutamente claro. Este señor no puede negar de que la división de los sectores es precisamente porque hay sectores que no están de acuerdo con su forma de gobernar, no están de acuerdo con esas leyes extorsivas, coercionadoras de derechos y que dejan a la sociedad en absoluta vulnerabilidad. Esta mañana, estamos 5 de octubre, esta misma mañana el señor Jorge Richter estaba comparando con que hay la ley de emergencia sanitaria, pero que hasta hoy de buenitos no la aplicaron. No se trata de cuándo la apliquen, se trata lo que reza la letra muerta y los poderes plenipotenciarios que se otorgan. Entonces, hay una aclaración que el señor omite respecto al contenido del conflicto, ni siquiera de las leyes, del conflicto, y está apuntando a un proceso de desestabilización cuando la desestabilización la provocan ellos. La provocan al desafiar las garantías constitucionales, al legislar fuera de la Constitución y la norma. Sigamos viendo. Es muy fácil someter y dominar. El pueblo boliviano no va a permitir que los días oscuros de incertidumbre, de inestabilidad, de caos, de racismo, de discriminación, de desorden, de desgobierno,
de corrupción, de violación de derechos humanos, de tortura, vuelva nuevamente. Aquí una pausa muy interesante. De verdad, gracias por esas palabras. Gracias por esas palabras. El racismo es un elemento que el MAS ha manejado a discreción. La gente no condena la raza, no condena las regiones. El boliviano quiere vivir y producir. Miren mi tez, yo no soy choco de ajos verdes y no estoy en su mesa y no me preocupa pertenecer a su mesa. La diferencia de ideas es lo que no reconoce el movimiento al socialismo y el señor Choquehuanca es la viva expresión de su propia consigna, la supremacía aymara. Él lo definió, lo dijo públicamente. Él quiere un ayllu, no quiere un país. Y eso es desconocer las identidades, la plurinacionalidad establecida y reconocida en la Constitución. Partamos por el principio. Y segundo, se permite calificar de desestabilización, caos, desorden, violencia, a todo lo que esto está sembrando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los bolivianos según el criterio de este señor? Tenemos que aceptar calladitos la legislación como viene, quitar casi ese 50-50, casi esa mitad-mitad que existe en la representación opositora en el legislativo por un flaco favor. Gracias, Eva Copa. Y el gracias es con ironía, ¿no? Porque la anterior legislación definió claramente cómo iban a jugarse los siguientes partidos, por conveniencia del partido, no por democracia justa y correcta, equitativa y representativa. Fíjense, porque se está negando la representación de las regiones sin los 2/3. Indistinto de que los partidos políticos sean buenos o malos o que tengan más capacidad o buenas ideas, mejores intenciones. Se trata de que hemos elegido representantes que con este reglamento son neutralizados. Entonces el legislativo juega solo. Y el legislativo con este paquete de leyes les está entregando sus funciones legislativas para que de ahí en adelante cada ley aprobada pueda ser modificada por decretos supremos, por decretos presidenciales, para que el Ejecutivo tenga todo y pleno poder. Entonces, ¿de qué Estado estamos hablando? Y vuelve el señor Choquehuanca a la falacia. Nadie lo miraría, nadie estaría preocupado de que siga en el gobierno, si es que no nos estuvieran vulnerando nuestros derechos. Reitero, los sectores sociales no están al servicio de clases corporativas. Ellos están reclamando porque se sienten vulnerables, las bases y las dirigencias. Y este señor está pensando que el que no está en su partido, el que no apoya sin condicionamiento sus ideas, es sedicioso, es golpista, es de la derecha. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esto es para que las mentiras se caigan, primero por ese discurso y por hechos que el señor omite. Vamos a continuar. El pueblo boliviano identificó perfectamente a los que se han prestado a los intereses de las corporaciones transnacionales, quienes nuevamente están en la mira de nuestros recursos naturales, de nuestras riquezas. Ahí le dio en el clavo. Cada una de sus palabras es una artillería de ideas que se pueden desmontar fácilmente. El señor Choquehuanca se olvida de 14 años de gobierno de Evo Morales, del que fue parte, casi permanentemente canciller de la República, totalmente desconectado entonces de la gestión pública por su función de cancillería.
¿Por qué les explico esto? Habla de servilismo a las transnacionales. Veamos la inversión pública de las gestiones de Evo Morales. Qué casualidad que la mayoría de los grandes contratos, si no prácticamente todos, de contratación directa a empresas transnacionales y contratación directa, bajo supuestos acuerdos de conveniencia por el Estado, vinculados a créditos cuando había billetera llena, con malas inversiones. Estamos hablando de 100 empresas estatales deficitarias. Eso no es invento. Una sola que pueda decir el señor Choquehuanca que es rentable. Y no puede atribuirse a Entel porque Entel creció gracias a la capitalización de Telecom Italia y el Estado nacionalizó cuando le convino. Entonces, ¿de qué soberanía está hablando cuando se le entregan los recursos a China? Mayoritariamente. La construcción de hospitales, los contratos todos internacionales, incluida Portugal. El hospital de Montero fue una empresa portuguesa. Y subcontratan para la menudencia a las empresas bolivianas. El litio de Oruro y Potosí. ¿De dónde son esas inversiones y cuándo se realizaron? Con transnacionales, por supuesto. La planta de Bolubulo, Samsung, coreana. Entonces, ahí se cae sola la falacia de los intereses transnacionales detrás de los recursos de los bolivianos. El ingenio de Vinto, el ingenio minero de Vinto, chino, 4 años de retraso. En su arranque, 4 años atrasado, en noviembre, octubre-noviembre, si no me equivoco, del 2018, se quemó en el inicio de la planta toda la red eléctrica de un ingenio y tuvieron que volverla a hacer. Recordemos CAMSE. No estoy hablando de cosas que la población no sepa. Entonces, la falacia, la mentira del señor Choquehuanca se cae sola porque está incrustada en el discurso, única y exclusivamente en el discurso, pero en sustancia de verdad que no tiene nada. Y de verdad nada que pueda defender porque le estoy dando hechos. No son posiciones, son hechos. Una sola empresa, una sola obra que haya sido contratada por los gobiernos del movimiento del socialismo, que hayan sido exitosas. Papel bol, no. Cartón bol, no. Fábrica de vidrios, no. Cementos de Oruro, no. ¿Quién construyó esas plantas? ¿Cuál es el proceso de industrialización? 14 años no le alcanzaron. De verdad no le alcanzaron para levantar, aunque sea una empresa. Y habla después del 2020. Vamos a ver cuáles son sus puntos de referencia para seguir diciéndole sus verdades. Parece que algunos no aprendieron de la nefasta historia de 2020. O definitivamente no les interesa el futuro de nuestros hijos, el futuro de las nuevas generaciones. Advertimos que las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, el bloque social popular va a defender la democracia, va a defender nuestra constitución política del Estado, va a defender al gobierno legítimo, al gobierno constitucional, tal cual nos han manifestado en esta reunión nuestras organizaciones sociales. Bueno, ¿se dan cuenta cuál es la referencia? El año 2020. Proceso de transición, malo, absolutamente reconocido. Freno mundial,
de la economía por la pandemia, absolutamente reconocido. ¿Qué presupuesto de inversión ejecutó el gobierno de la señora Yanine Áñez? ¿Qué inversiones realizó? Hablamos de que los cuestionamientos por corrupción deben ser investigados, sí, pero también cuantificados para saber cuál es la magnitud del daño económico por una gestión. ¿A qué me refiero con esto? El presupuesto de este año modificado llega a los 33.000 millones de bolivianos. En una época de crisis, el Estado, el gobierno, deciden gastar más. ¿Para qué? Para llevarse éxito político. Concentrar la supuesta reactivación económica en la gestión a partir del Estado. ¿Qué quiere decir? El Estado contrata, el Estado paga, el Estado provee. Estamos volviendo a un esquema estadocentrista. Entonces las autonomías son una falacia. Pero con todo ese presupuesto inflado, el Estado no genera riqueza. La empresa privada sí genera riqueza, porque la empresa privada se hace cargo de producir, de comercializar, de pagar sueldos. Entonces, el empleado de la empresa privada recibe un sueldo y lo consume afuera en otros productos y en otras empresas. El peso que yo recibo por mi sueldo lo gasto en la refresquera de la esquina. Ese peso que recibe la refresquera lo gasta en un plato de comida. La señora que hace el plato de comida gasta ese peso en comprar las verduras o la carne. Y seguimos un circuito, un multiplicador, que no lo genera el Estado. ¿Y por qué? Porque cuando el Estado paga los sueldos, el funcionario público sale y consume. ¿A quién consume? A las empresas privadas. ¿Y de dónde sacan plata las empresas privadas? De su giro comercial por el que pagan impuestos. ¿Y esos impuestos a dónde van? Al papá Estado que vuelve a pagar sueldos. Entonces hay una zona negra de la población que no se beneficia de la retribución del Estado de esa plata de impuestos. Esa plata de impuestos se va en sueldos y salarios, en gasto interno, gasto corriente, servicios. ¿Y de dónde sale el capital de inversiones? De las explotaciones estatales, de las regalías y de los créditos. Ese es el macro. Lo voy a explicar, como dice Otto Richter, en facilingo. Entonces, en pocos instrumentos se concentra mucho recurso, con un aparato de movimiento lento. Pero en cambio, en la calle, ese movimiento de capitales es de todo el tiempo. Y no me puede decir, ni le puede decir a los bolivianos, el señor Choquehuanca, que el presupuesto del año 2020 se equiparaba al presupuesto que se tiene hoy. Que el gasto ejecutado del 2020 ha sido igual o superior al que tiene hoy. Por supuesto que no. Y si quiere cuantificar la corrupción del 2020, no debería haberle movido un pelo a un Estado supuestamente fuerte, una economía sólida de la que se jacta el señor Canastas. Entonces aquí estamos otra vez ante otra falacia, la falacia de la negación absoluta de que cualquier otro lo pueda hacer medianamente bien. Y está queriendo engañar nuevamente al pueblo boliviano, pensando que la única salvación de este país es el movimiento al socialismo. Y eso solamente se define en los votos. Pero un recordatorio. Ser electo legítimamente, que esa parte también es cuestionable. Hemos denunciado el fraude y sostenemos de que hubo fraude.
2019, 2020, 2021. Pero no es el tema de este video. Vuelvo al punto. No es motivo suficiente el ser gobierno electo y constitucional para hacer lo que le dé la gana. Y se llena la boca hablando del pueblo boliviano. Otra falacia, otra mentira. Porque ellos se atribuyen la propiedad, el sentimiento y el pensamiento del pueblo boliviano. Entonces son pueblo quienes ellos decidan que sea pueblo. Entonces, ¿yo qué soy? Porque me opongo en ideas. Con convicciones se lo digo de frente. Soy el enemigo que convulsiona, que desestabiliza, que coloca miedo. Miedo debe tener él. Porque la gente en el cabreo tiene valor. Y ahora más que nunca porque sabe que el conflicto le toca las puertas de su casa. Y esta última parte con la que estaba concluyendo antes de la pausa del video, hace referencia a la misma nefasta actitud de Juan Evo Morales Saima el 2019. Escudarse y esconderse detrás de los movimientos sociales. Una inmoralidad, lo dije antes y lo reitero ahora, porque está amenazando el señor Choquehuanca con confrontar boliviano contra boliviano, civil contra civil. Y no hay nada más inmoral que de parte del poder y del Estado que busque recurrir a fuerzas irregulares afines a sus ideas y al partido, que dice que lo harán por sus propios medios democráticos. Lo hemos visto en la Chiquitanía, lo hemos visto en todo el Oriente, con un director del INRA que mira para el otro lado cuando sucede un avasallamiento. ¿Esos son los medios democráticos que les entregan los avasalladores? Y no estoy exagerando. Una resolución que debe haber sido firmada en 3 días por una propiedad privada demostrada. El señor director del INRA se está ganando una demanda penal por eso. Debería haberla resuelto en 3 días. Con una resolución activar la Policía Nacional para desalojar de 17 hectáreas a invasores. 3 días era su plazo legal en el cumplimiento de sus funciones. Son 4 meses. Y hoy la familia se cansó y le está entregando el día de hoy, 5 de octubre, ingresando su demanda penal contra el director del INRA. ¿Y a quién sirve el director del INRA? Al gobierno. Entonces, ¿dónde puedo yo estar mintiendo? No son posiciones políticas, son hechos concretos. Entonces, el señor Choquehuanca no puede hablar de que los sectores sociales, los movimientos sociales y el pueblo boliviano defenderán lo que ella no dice. No menciona proceso de cambio. Pero el gobierno nacional, escudándose en legítimamente constituido. Una cosa es que esté constituido y otra cosa es que se le permita por haber llegado a la silla, y esa es la otra verdad para todo el pueblo boliviano. Gobierno que no respeta la Constitución es un dictador. Gobierno que vulnera derechos humanos es un dictador. Gobierno que tiene presos políticos es un dictador. Gobierno que desintegra la institucionalidad y la independencia de los poderes del Estado es un dictador. Estamos en dictadura. Y este señor se llena la boca de cosas que no son y le miente al pueblo boliviano. Además de instrumentar a partir de recursos civiles lo que puede ser un conflicto que lo está anunciando. El pueblo boliviano irá a paro nacional indefinido. ¿En qué momento eso se convierte en sedición? ¿En qué momento se convierte en desestabilización?
Las pruebas son claras. Un gobierno que no escucha. Un legislativo que hace lo que le da la gana. Un poder judicial que tiene la balanza inclinada de la justicia. Y no podemos ya más hablar del poder electoral. Ahí están sus razones por las que el lunes 8 de noviembre estaremos en la calle. Entonces, que no acuse este señor a ningún boliviano de buscar detentar el poder. No se trata de quién gobierne, se trata de cómo gobierne. Y eso es espantoso, porque hoy nos cercenan nuestros derechos, nuestras libertades, colocan leyes que dicen, no las vamos a aplicar así, pero si la letra dice, en algún momento se hace. Entonces no se trata de que mañana sea válida la pena de muerte por guillotina y me pidan que meta la cabeza a la guillotina y me digan, no la voy a soltar. No es la forma. Y ellos están plenamente conscientes de que no es la forma, pero lo quieren hacer para cuando sea necesario, para cuando tengan el momento, la oportunidad de instrumentarla y aplicarla, hacerlo en facilingo. También queremos advertir que las organizaciones sociales van a utilizar todos los recursos a su alcance que permite nuestra democracia para defender la estabilidad económica, para defender la unidad, para defender nuestra soberanía, para defender nuestras riquezas, nuestros recursos naturales. Está claro. Quieren confundir nuevamente al pueblo boliviano. Quieren generar caos. Quieren generar inestabilidad. El pueblo boliviano ya no va a permitir que nuevamente vuelva estos días de luto, llanto y desaliento a nuestra patria. También queremos decirles que la campaña de miedo que quieren desatar no va a tener éxito. Tenemos un pueblo boliviano despierto, capaz de organizarse, de defender esta democracia que nos ha costado sangre, nos ha costado vidas. Y los bolivianos no debemos permitir que se repita esta historia. Ahí sí coincido con el señor Choquehuanca. No podemos permitir que se derrame sangre. No podemos permitir de que la gente sea carne de cañón por intereses, en este caso, la única diferencia del gobierno. Porque lo que el señor está invocando, y por eso mi empute, es delegarle a los sectores afines al movimiento socialismo, los sectores parapolíticos, paraestatales, sus instrumentos, delegados a la acción de fuerza. Esta es una amenaza clara. Y evidentemente no podemos repetir el luto. No podemos repetir el caos y desestabilización, pero esta vez la desestabilización y el caos lo genera el Estado. Parecería que quieren confrontación, necesitan confrontación.
y están buscando aplastar la moral del pueblo boliviano, que legítimamente en oposición de ideas lo hemos venido expresando hasta el día de hoy. Y que desde el lunes 8 de noviembre entramos en acciones concretas de oposición como un paro nacional. ¿Dónde estamos agrediendo? ¿Dónde estamos desestabilizando? ¿Dónde se está buscando confrontación? Porque no vamos a ir a las calles a buscar pelea con nadie. Vamos a hacer respetar una medida legítima y constituida, consagrada en la Constitución Política del Estado, como recurso legítimo de protesta. El día 7 de septiembre personalmente planteé la desobediencia civil. Medida justa, democrática y mi derecho individual. Porque el Estado no me da las garantías de que vivimos en una democracia plena. Porque la justicia no es confiable y porque yo no puedo ser servil al sistema jurídico vigente sabiendo de que es instrumentado políticamente. Hablamos de caos, de violencia y muerte, pero el señor Choquehuanca habla de la legitimidad de los bloqueos. No lo menciona explícitamente, pero el 2020, los bloqueos de carretera y el bloqueo del oxígeno, en plena pandemia, 40 muertos por falta de oxígeno. ¿Y eso qué se llama? En la justicia internacional se llama delito de lesa humanidad. En la justicia boliviana se llamó indulto presidencial. La primera acción del señor Luis Arce. Decreto que fue retirado en pasados días. ¿Cuál será el plan? Pero resulta que esos muertos, más de los que sucedieron en Sencata y Sacaba, valen más que los muertos del bloqueo del oxígeno. Ahí no existen responsables. Son hechos. No estoy dando posiciones políticas. No estoy hablando de mis afectos o desafectos personales con el señor Choquehuanca. Estoy hablando clara y concretamente del nefasto mensaje que este individuo está instalando para la sociedad boliviana. Y ya no lo quiero ver, así que no lo voy a compartir más. Esto es una aberración. Porque nos ha mentido en la cara. Porque todo ese discurso muy bien mediatizado, que no tiene oposición de ideas, nos está diciendo claramente que utilizará los recursos democráticos. ¿Qué serán democráticos? ¿Es una amenaza desbloquear el país civil contra civil para justificar el uso de la fuerza? Pues señor, no vamos a confrontar, pero no nos vamos a quedar quietos. El paro va. El pueblo boliviano va. La sociedad en su conjunto, regiones, etnias, todo lo que usted llama racismo y discriminación no existe. Los bolivianos, la bolivianidad va al paro. No sé si sea tarde para decirle recapacite, pero aún sin esperanzas es obligación decírselo. Bolivia necesita paz, democracia y progreso. Y lo menos que necesita es la inestabilidad política generada por el gobierno, la falta de incentivos y garantías para la inversión extranjera, privada, no hacia el Estado, el respeto a las autonomías consagradas en la Constitución y en la ley, y la restitución de los 2/3 por un concepto simple de representación, porque existe una otra mitad de Bolivia en
la radiografía electoral y que tiene curul para escuchar una voz disidente y un voto que tiene que valer, porque en el legislativo no hay debate y porque no se puede permitir ni una sola ley más, por más buena que pueda ser, sin este componente de acuerdo pleno, de representación de los bolivianos, y que de verdad nos impulse a un verdadero desarrollo. Pero partamos por el principio. Deje de mentir. Deje de ser sinvergüenza. Porque usted lo dijo, el pueblo boliviano sabe. Entonces no le mienta más, porque usted está hablando para sus militantes. Vamos al paro. Vamos firmes, vamos fuertes, vamos decididos, porque ahora vamos a defender la legalidad y la democracia en las calles, pacíficamente, con los instrumentos de la democracia, y para no someternos a la tiranía y dictadura del señor Canastas y del señor Choquehuanca. Dios nos guarde y Dios guarde a Bolivia siempre.